Tema número 5, la Primera Guerra Mundial. Bien, la Primera Guerra Mundial tiene un antecedente muy importante y este es el conocido como la paz armada. La paz armada es un periodo en donde nadie pelea directamente, pero sí es cierto que todo el mundo está comprando armas, está haciendo armas. ¿Por qué? Porque tu vecino en cualquier momento te puede atacar. Tú tienes que estar preparado para el momento y es por eso que Alemania comienza a producir armas a lo loco. Estados Unidos comienza a producir y a vender armas, sobre todo se las vende a Francia y a Inglaterra, ¿no? Y por otro lado también vas a encontrar que Alemania, si bien es cierto, es el amo y señor de todos, de toda la tecnología de los armamentos, va a guardar un as bajo la manga, que luego vamos a ver en la segunda parte de la Primera Guerra Mundial. Luego están en antecedentes también la Guerra de los Balcanes, que esta guerra se va a desarrollar en Europa Oriental y es básicamente por la obtención de petróleo entre Austria-Hungría y Serbia. Ambos están peleando. Luego entra Rusia a defender a Serbia y Alemania a defender al Imperio Austrohúngaro. Esta es la explicación por la cual tú puedes saber que Rusia entra a la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque quiere petróleo. Pero ¿y el petróleo qué tiene que ver? El petróleo, recuerda, es uno de los elementos más importantes de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Porque recuerda que en la Segunda Revolución Industrial una de las materias primas más importantes y de las fuentes de energía también es el petróleo, ¿cierto? Bien, ahora por otro lado las causas. Recuerda que hay una rivalidad imperialista entre Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia y, ¿por qué no?, Alemania, ¿no es cierto? Además, Alemania está buscando también, como te había dicho antes, crear esta expansión, este afán expansionista de Alemania de tener más colonias, sobre todo en el África. Y por otro lado también recuerda está el pretexto, ¿verdad? El pretexto es el atentado de Sarajevo, el magnicidio de Sarajevo de 1914, en donde Gavrilo Princip mata al archiduque Francisco Fernando y donde supuestamente comienza la Primera Guerra Mundial. Cuando hablamos de las guerras, cualquier guerra, puede ser la guerra del Pacífico, la de independencia, cualquier guerra, estamos hablando de un golpe político y económico directo al corazón de los estados, ¿no es cierto? En este caso, sobre todo al de Alemania, que va a quedar muy mal parado después de la Primera Guerra Mundial y, por supuesto, la firma del Tratado de Versalles. Bien, ahora vamos con el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y aquí tenemos nuestro cuadrito de la Primera Guerra Mundial, que comienza en 1914 y tú me preguntarás o tal vez tendrás alguna duda, alguna inquietud y me dirás, profesora, ¿la Primera Guerra Mundial tuvo algún impacto en el Perú? Por supuesto que sí lo tuvo, porque recuerda que el Perú va a exportar materias primas que van a servir como elemento importante para la creación de armas en la Primera Guerra Mundial y además también van a crecer obviamente las exportaciones y va a crecer también el sistema económico del Perú. Y no solamente eso, aunque tú no lo creas, el Perú, aunque sea en el papel, participó en la Primera Guerra Mundial. En el primer gobierno de Benavides, que ya vamos a ver cuando veamos los presidentes, te vas a dar cuenta que Benavides le declara la guerra a Alemania y el Perú, aunque sea en el papel, está en la Primera Guerra Mundial. Bien, por otro lado también tienes la famosa Guerra de Movimientos Iniciales, que es la primera etapa de la Primera Guerra Mundial en donde Alemania comienza su accionar de una manera relámpago, ¿no? Lo primero que hace, tú debes recordar esto y te lo voy a poner aquí a un costadito para que te vayas guiando. Mira, debes entender que siempre se habla de la Primera Guerra Mundial, el Frente Oriental, el Frente Occidental, y la gente siempre dice, profe, no entiendo si el Frente Oriental, el Frente Occidental, el Frente Marítimo. Mira, los frentes siempre están en relación directa a la ubicación de Alemania. Si esto es Alemania, su frente oriental está hacia tu lado izquierdo, ¿no es cierto? Su frente oriental está hacia tu mano derecha. Y si hablamos de Alemania, en relación a Alemania, su frente occidental se encuentra hacia tu mano izquierda. Ya lo sabes, frente oriental hacia tu lado derecho. Frente occidental hacia tu lado izquierdo, ¿cierto? ¿En relación a qué? En relación a Alemania. Aquí Alemania tiene como vecino a Bélgica, por supuesto, también a Francia, ¿ya? Y lo primero que hace Alemania es tratar de neutralizar el frente oriental. ¿Quién es su principal rival en el frente oriental? Rusia, porque recuerda que
en la Primera Guerra Mundial se han formado dos frentes. Uno es el de el frente de la Triple Alianza y el otro es el frente de la Triple Entente. En la Triple Alianza vas a encontrar a Alemania, por supuesto, a su amigo de toda la vida, el Imperio Austrohúngaro, y por supuesto también vas a encontrar a Italia. En el caso de la Triple Entente, o la llamada también después Entente Cordiale, vas a encontrar a los amixers de toda la vida. ¿Quiénes son los amixers de toda la vida? Inglaterra y Francia. A ellos se les suma Rusia y al final de todo se les suma Estados Unidos. Ahora bien, si volvemos a nuestro mapa visual, ¿no es cierto? Tenemos en el frente oriental a Rusia, ¿ya? Rusia es derrotada por Alemania en Lagos Masurianos y Tannenberg, ¿no es cierto? Haciendo que Rusia se debilite económicamente. Una vez que tienen tomado Rusia, ahora Alemania va por el frente occidental. Y en el frente occidental entra por Bélgica y luego baja hacia Francia para evitar la línea de frontera entre ellos dos, ¿cierto? Recuerda que Bélgica es un territorio neutral. Bélgica no debía haber entrado a la Primera Guerra Mundial, pero Alemania lo tomó para entrar como si fuera un atajo hacia Francia. Ahora bien, Alemania va a tomar la zona norte de Francia, ¿ya? Y la zona sur de Francia tiene un espacio llamado Normandía, ¿no es cierto? Que después en la Segunda Guerra Mundial lo vamos a ver que es un puerto, ¿ya? Bien, Alemania no ha tomado todo Francia y la parte de Francia que está libre va a pedir ayuda a Inglaterra, ¿no es cierto? Inglaterra va a ser el que va a dejarle armas, soldados, pertrechos, alimento y demás cosas a los franceses. Alemania no sabe qué está ocurriendo. ¿Por qué? Si ellos han golpeado a los franceses, ¿por qué no terminan por vencerlos? Y es fácil, es que Francia está recibiendo ayuda de los ingleses. Profe, ¿y a los ingleses quién nos está ayudando? Porque tampoco tienen mucho dinero. A los franceses, aunque tú no lo creas, y a los ingleses nos están ayudando los norteamericanos. Estados Unidos tiene mucho interés en vender armas, en dar dinero, porque eso daría muchos intereses a futuro y además tendría agarrado por el cuello a los ingleses y a los franceses. ¿Está en la Primera Guerra Mundial desde el principio? Sí. ¿Se ve? No. Recién se ve cuando entra la guerra submarina. Bien, en el frente oriental entonces se toma Rusia, en el frente occidental se invade Bélgica y Francia y Alemania quiere seguir avanzando, pero no lo puede hacer porque los franceses lo detienen con ayuda de los ingleses, ¿no es cierto?, en la famosa batalla de Marne. Ahora bien, Alemania tiene un gran problema y es que no tiene muchos soldados. Recuerda que Francia e Inglaterra están juntos, pero tienen algo a su favor. Lo que tienen a su favor no solamente es la ayuda también de Estados Unidos, sino que tienen a su favor que ellos tienen muchas colonias en África y en Asia. Eso quiere decir que tienen más soldados para la Primera Guerra Mundial. Si la guerra se expande, se extiende, ¿no es cierto?, ellos van a poder aguantar más tiempo. En cambio, Alemania solamente tiene Camerún, ¿no es cierto?, y el ejército que pueda tener adentro. Ellos tienen que hacer que la guerra sea muy rápida, porque si no, le va a faltar recurso humano. Bien, ahora, ese es el problema de Alemania. El gran problema de Alemania en la Primera Guerra Mundial es que la guerra se dilata demasiado y termina costándole mucho dinero, mucha gente, muchos recursos para lo que ellos no estaban preparados. Además, si te das cuenta y ves bien el bloque de la Triple Alianza, el bloque de la Triple Entente, te vas a notar que parece que Alemania estuviera peleando sola versus el resto del mundo, porque en realidad Italia no es nadie y el Imperio Austrohúngaro tampoco, pero está peleando frente a alguien que estaba en la Primera Revolución Industrial. Y la segunda, como es Inglaterra, está peleando frente a Francia, que tiene un legado de la Revolución Francesa, está peleando frente a Estados Unidos, ¿no es cierto?, que es un monstruo económico, y también está peleando frente a Rusia. Entonces hay muchos problemas para los alemanes, muchas limitaciones para la Primera Guerra Mundial. Luego tienes otro frente. Este es el gran problema de Alemania. Si tiene poca gente, ¿por qué abre tantos frentes? Si tú abres muchos frentes, vas a dividir tu ejército y se va a debilitar más.
Los alemanes no entendían este concepto, así que abren un nuevo frente para golpear al verdadero enemigo de donde venía la ayuda, que era Estados Unidos, el famoso frente marítimo. Profe, ¿cuál es el frente marítimo? Entre Inglaterra y Estados Unidos, ¿no es cierto? Entre Inglaterra y Estados Unidos está el Océano Atlántico, ¿no es cierto? Es el Océano Atlántico el famoso frente marítimo, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado? Recuerda que Alemania, como te dije antes, tiene un as bajo la manga, y ese as bajo la manga que tiene es el submarino, una forma de pelear en el mar que nunca nadie había reconocido. Hasta esa época, ¿cómo se peleaba por el mar? Tú ibas con tu embarcación y tú veías que la otra embarcación enemiga, ¿no es cierto?, te lanzaba un ataque, y ese ataque normalmente se veía venir como un cañonazo, pero en este momento no pasaba nada. En este momento, Inglaterra y Francia estaban esperando que llegue el ataque. El ataque nunca llegaba de una embarcación a otra, el ataque llegaba como por sorpresa, por debajo del mar, y nadie sabía qué cosa era, nadie sabía qué esperarse, era como pelear con un fantasma, era como pelear con un enemigo que ni siquiera podías ver, pero que golpeaba rápidamente. El submarino entonces fue utilizado para diezmar las fuerzas marítimas inglesas y francesas, y sobre todo para diezmar las fuerzas marítimas norteamericanas, porque se sabían que los barcos norteamericanos que utilizaban la ruta que cruzaba el Atlántico, ¿no es cierto?, eran barcos que venían cargados con armas, y los alemanes lo sabían. Así que los alemanes se tumban el barco Lusitania, ¿no es cierto?, que viene de los Estados Unidos, y Estados Unidos se indignó, dijo, ¿cómo es posible que Alemania me haga estas cosas sabiendo que yo, Estados Unidos, solamente quiero la paz mundial? ¿Qué está pasando? Yo no tengo nada que ver en esto. Pero los norteamericanos aducieron que en ese barco venían civiles, e inclusive venían 2 tripulantes peruanos, por los cuales el Perú va a entrar en la Primera Guerra Mundial. Oh, sí, ¿no? Por otro lado, también los norteamericanos estaban definiendo esta idea de que cómo era posible que a una embarcación civil la trataran de esa manera, la metieran en la Primera Guerra Mundial, y Estados Unidos dijo, bueno, nosotros no queríamos entrar en la Primera Guerra Mundial, pero por habernos hecho esto a Alemania, tenemos que entrar en la Primera Guerra Mundial para defender nuestro honor, ¿no es cierto? Y Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Ese es el momento en donde Alemania ha firmado su sentencia de muerte. Hasta donde hemos visto, tú has visto que ha ganado Bélgica, ¿no es cierto?, ha ganado Rusia, ha ganado Francia, lo tenía todo, hasta que entra Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué hace la gran diferencia? Porque entra con capital económico fresco, porque entra con capital humano fresco, porque ellos no han estado en guerra, así que tienen una economía muy solvente como para poder seguir manteniéndose. Y además Alemania está ya muy cansada de la Primera Guerra Mundial, y no solamente eso, sino que en el frente occidental le viene otro problema, que es la famosa guerra de trincheras. La guerra de trincheras es una guerra estática en donde se hacen zanjas como de 2 metros de altura. ¿Para qué? Para poder pelear frente a frente, pero va a demorar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque los soldados no van a estar prestos pues, a salir de la trinchera para exponerse a que el otro le llene de balas la cabeza. Así que lo que va a pasar es que van a esperar mucho tiempo, van a pasar meses, inclusive van a pasar una Navidad en esa guerra de trincheras. Y hay una anécdota conocida en donde se sabe que las tropas franco-inglesas y las tropas alemanas estaban frente a frente sin poder verse para la Nochebuena de este año entre la Primera Guerra Mundial, y el día de Navidad, que era el día 25, organizaron un pequeño partido de fútbol entre ambas, sacando la bandera de la paz, ¿no es cierto?, y haciendo que esa Navidad no sea una Navidad de guerra, sino sea una Navidad de confraternidad. Luego terminó la Navidad y nuevamente entraron a sus trincheras y siguieron peleándose. Además, recuerda, en el frente occidental, la guerra de trincheras, muy importante, la hemos visto. La batalla de Verdún, donde Francia detiene por fin la ofensiva de los alemanes, ¿no? Y la batalla de Somme, cuando la ofensiva aliada fracasa. Es decir, Francia e Inglaterra están atacando a Alemania para que no siga avanzando, pero los alemanes se defienden con fuerza y no permiten el avance de los amigos de toda la vida. Ahora bien, finalmente está la guerra de movimientos, en donde en el frente oriental Alemania va a recibir un respiro muy importante. Rusia sale de la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué? Porque a través del Tratado de Brest-Litovsk de 1918, ¿no es cierto?, Rusia entra en su famosa Revolución Rusa, sale de la Primera Guerra Mundial. Luego vamos a ver cuáles son los procedimientos de la Revolución Rusa, sacar al zar Nicolás II, etcétera, etcétera, etcétera.
Y por otro lado, también recuerda, está el frente occidental. En el frente occidental, lamentablemente, Alemania ya no puede soportar más. Alemania ha tomado Bélgica, ha tomado Rusia, que ya no está en la Primera Guerra Mundial, ha tomado la mitad de Francia, ha bloqueado continentalmente Inglaterra, pero ya no puede más. Así que las fuerzas lo abandonan, se firma el armisticio de Compiègne. El armisticio es un alto al fuego. No estamos hablando del fin de la guerra. El armisticio de Compiègne es un documento que va a durar 6 meses entre el fin de la guerra y la firma del Tratado de Versalles. La firma del Tratado de Versalles es el fin de la Primera Guerra Mundial y en el Tratado de Versalles hay muchas cosas que a Alemania la van a hacer sufrir demasiado. Lo primero es que Estados Unidos va a armar todos los castigos que se le van a dar a Alemania. Lo primero es que vamos a encontrar la formulación de los 14 puntos del presidente Woodrow Wilson de Estados Unidos, en donde se crea Sociedad de Naciones. Sociedad de Naciones es una institución de corte internacional en donde tú vas a encontrar que se buscaba la paz mundial, ¿no es cierto? Y el que presidía Sociedad de Naciones, que buscaba la paz mundial, era Estados Unidos. Estados Unidos supuestamente en Sociedad de Naciones se prohibía que cualquier país se involucrara militarmente con otro, es decir, que lo puede invadir. Eso estaba prohibido porque se buscaba la paz mundial. Por otro lado, también vas a encontrar que el Tratado de Versalles proponía que había que quitarle todo a los alemanes. Primero, que Alemania, que tanto había querido una Primera Guerra Mundial, pague la deuda de guerra. Eso quiere decir que pague los gastos de Francia, Inglaterra, obvio Estados Unidos, ¿no es cierto?, que estos tres habían participado en la guerra y que la guerra les había demandado gastos de personal, gastos de alimento, de transporte. Alemania tenía que pagarlo. 1. 2. Alemania sería desarmada. Esto quiere decir que los alemanes, ¿no es cierto?, tendrían que entregar todas sus armas, todas. Además, también el ejército se va a deshacer, ¿no es cierto? No iba a haber un ejército formal en Alemania para evitar que estos entren a una Segunda Guerra Mundial. Ese era el objetivo, ¿no es cierto? Y además también Alemania tendría que perder un espacio que más que territorial era moral para ellos. Y este espacio territorial eran 2 colonias que ahora estaban en manos de los alemanes. Para poder hablar de esas 2 colonias, nos vamos a remontar un poquito a la guerra franco-prusiana que no habíamos visto en la separata. La guerra franco-prusiana está enmarcada en el periodo del imperialismo y allí se van a enfrentar Alemania y Francia, ¿no es cierto? Alemania tenía un representante llamado Otto von Bismarck, ¿no es cierto? Y por el otro lado, Francia tenía al famoso Napoleón III. Ellos se van a enfrascar en una guerra llamada la Guerra Franco-Prusiana, en donde Alemania le quita a Francia Alsacia y Lorena, ¿no es cierto? La Primera Guerra Mundial también va a ser impulsada desde el lado francés para recuperar sus colonias. Finalmente, cuando ganan, en el Tratado de Versalles se estipula que se le quiten a Alemania las 2 colonias que ellos habían obtenido en esta guerra. O sea, Alsacia y Lorena regresan a posesión de los franceses. Alemania sin dinero, sin ejércitos, sin armas, sin Alsacia y Lorena, ¿ya?, va a quedar desprotegida y toda la guerra, en vez de traerle aumento de la productividad de los alemanes, le va a traer una crisis económica muy, pero muy fuerte, que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial va a ser solucionada con lo que se conoce como el Gran Milagro Alemán. El gran milagro de la reactivación económica alemana, que nos va a permitir reorganizar la economía alemana, haciendo que esta Alemania que ha sido pisoteada, que ha sido magullada, que ha sido diezmada, entre a una Segunda Guerra Mundial. Nadie lo podía creer. Después de cómo estaba, ¿no es cierto?, Hitler y su gobierno van a entrar en una Segunda Guerra Mundial. Y si no la separan a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial en la RDA y en la RFA, Alemania seguramente se iba a una Tercera Guerra Mundial.